En este guión de prácticas vamos a ver cómo se pueden hacer gráficas simples en Octave. Empezaremos dando los conceptos básicos y el comando plot para dibujar gráficas y posteriormente pasaremos a formatear dichas gráficas con distintas opciones. La gráfica más simple que se puede realizar en Octave es dibujar una función. Para ello tenemos aquí un script gráfica.m donde vamos a escribir los comandos necesarios. En primer lugar necesitamos un vector para las coordenadas x de los puntos a dibujar. Vamos a hacer un vector que vaya de -pi a pi y que tenga 80 puntos. Y a continuación vamos a usar el comando plot para dibujar la gráfica del seno de x entre -pi y pi. Para ello le damos el vector x, que tiene 80 valores entre -pi y pi, y la función seno de x. ¿Qué está haciendo plot? A la función plot hay que darle dos vectores. El primer vector es el vector que contiene las coordenadas x de los puntos que va a dibujar. Y el segundo vector es el vector que contiene las coordenadas y de los puntos que va a dibujar. De forma que plot hace una especie de cremallera entre las coordenadas x y las coordenadas y, las une para formar puntos con coordenadas x, y. Y es que efectivamente Octave no dibuja gráficas como tal, sino que dibuja puntos en el plano. Si hay muchos puntos, por ejemplo aquí vamos a dibujar 80 puntos para la función seno entre -pi y pi, pues da la sensación de que no son una serie de 80 puntos, sino de que es una curva continua. Aquí hemos puesto seno de x porque queremos dibujar seno de x. Seno es una función que está vectorizada y si yo le doy un vector de valores, me va a devolver un vector con el seno de cada uno de esos valores. Vamos a ejecutar este script para ver cómo funcionan las gráficas en Octave. Escribo el nombre del script, gráfica. Y aquí tengo el resultado. Es la gráfica del seno de x entre -pi y pi. Fijaos en que x es un vector con 80 valores que llega hasta el número pi. Y seno de x, sin de x, es un vector de 80 valores que llega hasta seno de pi, que es 0. Como vemos aquí que prácticamente este número es 0. Octave considera las funciones trigonométricas en radianes. ¿Cómo puedo dibujar dos gráficas en Octave simultáneamente? Pues para ello se usa el comando figure y el comando hold on. Figure o figure es un comando para iniciar una figura nueva. Y hold on es un comando para decirle que vamos a dibujar varias figuras en la misma gráfica. Si yo no uso hold on, por ejemplo aquí en la ventana de comandos ahora ejecuto plot x coseno de x, lo que va a hacer es cambiarme el seno de x por coseno de x y va a sobreescribir una figura con la otra. Si quiero dibujar dos figuras, tengo que usar el comando hold on, que es como para decirle, espérate que voy a dibujar varias cosas en la misma figura. Vamos a dibujar, como vemos en el ejemplo, las funciones x² y x³ entre -1 y 1. Para ello vamos a usar 100 valores. Y dibujo x² y x³. Aquí tengo que poner el punto antes de la potencia, el punto, porque x es un vector. Y si quiero obtener el cuadrado de cada elemento del vector, tengo que usar el punto potencia para que haga esta potencia elemento a elemento. Vamos a ejecutar ahora el script para ver el resultado que obtenemos. Y aquí veis el resultado obtenido. En azul se ve x² y en rojo tenemos x³. Dependiendo de vuestra versión de Octave o de MATLAB, es posible que obtengáis las dos figuras del mismo color, como se ve en la presentación.
Así que vamos a ver cómo podemos cambiar el color de las gráficas y otras cosas en la sección formato de las gráficas. Lo más sencillo es aplicar un color que se obtiene añadiendo un tercer argumento a la función plot. Después de escribir el vector para las x y el vector para las y, un tercer argumento es, entre comillas, una letra que indica un color. Hay unas cuantas letras para definir varios colores. R es red, rojo, B es blue, azul, K es black, negro, y así G es green. Hay unos cuantos colores que podemos utilizar. Aquí le estoy diciendo que voy a dibujar x cuadrado de color rojo y x al cubo de color negro. Vamos a ejecutar gráfica para ver que esto es así. Y este es el resultado obtenido. Además, podemos usar distintos estilos para cada una de las gráficas a dibujar. Por ejemplo, aquí voy a usar línea discontinua de color azul para x cuadrado y asteriscos de color rojo para x al cubo. Como los asteriscos son bastantes menos que los puntos para la gráfica continua de x cuadrado, voy a definir dos vectores x distintos. Vamos a llamar x1 al que va a usar x cuadrado, que es el mismo de antes, linspace -1, 1, 100. Y vamos ahora a definir otro vector x2, esta vez con un rango que vaya de -1 a 1 también, pero de 0.2 en 0.2. Luego va a tener muchos menos puntos x2 que x1. Tenemos nuestros comandos figure y hold on para crear una figura nueva y decirle que vamos a dibujar varias cosas en la figura. Y ahora en plot usaremos el vector x1 para x cuadrado y x2 para x al cubo. X cuadrado la voy a dibujar en color azul con línea discontinua. Esto se indica poniendo dos guiones después de la B de azul. Además, le voy a especificar que el ancho de línea, line width, sea de 4. Las unidades dependen además de la versión de Octave, es decir, que este 4 puedes hacer las líneas más gruesas o más finas dependiendo de la versión de Octave o de si estás usando MATLAB. X al cubo lo voy a dibujar con asteriscos rojos, es decir, pongo R de rojo y un asterisco. Y esto ya no son líneas, sino que es un símbolo, un marcador. Y para definir su tamaño se usa el comando marker size. Lo voy a poner a 10 puntos. Fijaos cómo se van añadiendo argumentos y más argumentos a plot para especificar el formato de la gráfica. Vamos a ejecutar esta gráfica a ver qué obtenemos. Pues aquí tenemos el resultado. Fijaos en que ha salido una línea discontinua de color azul para x cuadrado y unos asteriscos rojos para x al cubo. Asteriscos, si os dais cuenta, van en la coordenada x de 0,2 en 0,2, de forma que desde -1 a 1 han salido 11 asteriscos. El grosor, el tamaño, el grosor de las líneas y el tamaño de los asteriscos, como veis, es distinta entre la gráfica que acaba de realizar Octave y la gráfica que hay en la presentación. Esto es porque al pasar la gráfica a PDF puede sufrir modificaciones. Y es que, en el fondo, Octave o MATLAB no son programas de dibujo de gráficas dedicados a ello, sino que permiten dibujar gráficas para comprobar ciertos resultados de forma provisional. Cuando uno está haciendo cálculos, puede querer realizar gráficas para ver cómo van esos cálculos. Cuando el programa ya está listo para funcionar, normalmente no va a dibujar ninguna gráfica, simplemente va a calcular resultados. Y para dibujar gráficas, para una publicación, para una necesidad profesional, existen otros programas de dibujo de gráficas más adecuados y con más versatilidad. Pero en Octave y MATLAB podemos añadir además una leyenda a nuestra gráfica. Por ejemplo,
Aquí veis que después del comando de color y de formato, como se ve en la presentación, se puede añadir la leyenda usando punto y coma. Aquí pongo la leyenda, por ejemplo, vamos a poner, para que veáis que da igual lo que se ponga, hola. Y para x al cubo vamos a poner adiós. La leyenda va entre puntos y comas. La verdad es que es una notación bastante poco elegante. Si ejecuto gráfica, obtengo la gráfica con la leyenda en la esquina superior derecha, hola, adiós. Hola es la línea azul discontinua y adiós son los asteriscos rojos. Este formato para dibujar leyendas no funciona en MATLAB. Y la forma en la que MATLAB hace las leyendas sí funciona en Octave, que es con el comando legend, añadiendo ahora cadenas de caracteres para cada una de las leyendas. Vamos a llamar a la primera figura perro y a la segunda gato. Si ejecutamos el script, obtenemos esta gráfica, donde veis que ha cambiado la leyenda a perro y gato. Se pueden añadir más elementos a la gráfica, como por ejemplo una etiqueta para el eje X y una etiqueta para el eje Y. También se le puede añadir un título que sea x al cuadrado y x al cubo. Y también un texto en cualquier punto de la gráfica. Por ejemplo, en el punto 0, menos 0,5, es decir, cerca de este punto, vamos a añadir el texto, una gráfica con distintos formatos. Vamos a ejecutar todo esto a ver qué aparece. Pues aquí tenemos nuestra gráfica resultante. Tenemos la leyenda, tenemos la etiqueta X para el eje X, la etiqueta Y para el eje Y, podemos poner ahí cualquier cosa que queramos. Arriba vemos el título de la gráfica, x cuadrado y x al cubo, y también un texto que empieza las coordenadas 0, menos 0,5, diciendo una gráfica con distintos formatos. Además, podemos usar en cualquier momento el comando help plot, que nos dará la ayuda completa de todas las opciones que podemos usar para el comando plot. Por ejemplo, aquí vemos los distintos símbolos que podemos usar, tipo de línea o colores disponibles. A continuación, vais a intentar hacer dos gráficas en Octave. En primer lugar, vais a definir una función con el comando function, la vais a guardar en su propio archivo .m y vais a dibujar una gráfica de la misma. Podéis utilizar la función que queráis. Y en segundo lugar, vamos a definir una función a trozos con el comando function y el comando if, que vimos en otro guión. También guardarla con el archivo .m y dibujar la gráfica de la misma. En este segundo ejercicio de la función a trozos, os daréis cuenta que plot solo admite funciones a trozos que han sido definidas de forma vectorial, que admita vectores y por tanto den como resultado vectores. Resolveremos este ejercicio en la próxima clase.